Hay historias que nos sacuden hasta lo más profundo del alma, que nos muestran hasta dónde puede llegar la maldad humana, pero también el poder inmenso del perdón y la fe inquebrantable. Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias que cambian vidas, que te harán valorar a quienes amas antes de que sea demasiado tarde. Esta es una historia real sobre una abuela, su nieto, y cómo Dios obra de maneras que no podemos comprender. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Jesús da lección al nieto que encadenó a la abuela por 5 meses. Él decía que ella estaba muerta. Pagó muy caro. La casa quedaba al final del camino de tierra, aislada del mundo por kilómetros de monte cerrado. Era una construcción antigua, heredada de generaciones, con un sótano húmedo que nadie visitaba hacía años. Las paredes gruesas de piedra guardaban secretos de décadas, y el olor a moho impregnaba cada rincón de aquel lugar, olvidado por el tiempo. Allí, en las profundidades de aquel lugar abandonado por la esperanza humana, doña Beatriz vivía sus últimos días de libertad sin saber que el infierno estaba a punto de comenzar. Eduardo siempre fue el nieto problemático. Desde niño demostraba señales de egoísmo profundo que preocupaban a la familia. A los 32 años, nunca había conseguido mantener un empleo por más de algunos meses. Su historia era una secuencia interminable de fracasos. Fue despedido de una tienda por robo. Perdió un empleo en restaurante por pelear con clientes. Fue expulsado de un depósito por faltar constantemente. Gastaba el dinero que no tenía en bebidas, apuestas, drogas ligeras y en falsas promesas de esquemas rápidos de enriquecimiento, siempre con la excusa de que la vida había sido injusta con él, que nadie le daba oportunidades, que el mundo conspiraba contra su éxito. Su madre, hija de doña Beatriz, había fallecido de cáncer años atrás, llevando consigo a la única persona que aún intentaba enderezar el camino torcido que Eduardo insistía en seguir. Su padre nunca estuvo presente, abandonando a la familia cuando Eduardo era apenas un bebé. Doña Beatriz intentó ayudar en la crianza del nieto, pero él siempre fue resistente a cualquier forma de disciplina u orientación. Cuando su abuela, doña Beatriz, quedó viuda y sola en aquella casa distante tras la muerte del marido, víctima de un infarto súbito, Eduardo vio una oportunidad que su conciencia corrompida no dejó pasar. La anciana señora tenía 83 años, una pensión modesta pero estable y, más importante, estaba completamente sola, sin otros parientes cercanos además del propio Eduardo. Abuela, vine a vivir con usted, voy a cuidarla. Usted no puede quedarse sola a esta edad, en este lugar aislado, dijo Eduardo aquel día frío de marzo, con una sonrisa falsa que la anciana, en su bondad infinita y soledad reciente, creyó ser genuina. Doña Beatriz, aún de luto por el marido, con quien viviera 60 años de matrimonio, acogió al nieto con los brazos abiertos. «Hijo mío, qué bendición tenerte aquí». La casa estaba tan vacía, tan silenciosa. «Dios oyó mis rezos», dijo ella con lágrimas en los ojos, sin saber que estaba invitando al demonio adentro de su casa. En los primeros 3 meses, todo parecía relativamente normal. Eduardo cuidaba superficialmente de la casa, llevaba a la abuela a sus consultas médicas quincenales, hacía las compras mensuales en la ciudad, pero observaba, estudiaba la rutina de ella, anotaba mentalmente quién visitaba, cuándo visitaban, cómo funcionaba el recibimiento de la pensión. Él era un depredador estudiando su presa, calculando cada movimiento. Pausa el video ahora y da un like si valoras a los ancianos de tu familia. Este simple gesto muestra a Dios que estás del lado correcto. Suscríbete para que historias como esta alcancen más personas y protejan a los vulnerables. Pero el veneno de la avaricia crecía en su corazón como hierba mala. El salario de pensión de doña Beatriz, aunque modesto, 1.200 reales por mes, era suficiente para sustentar a 2 con frugalidad. Para Eduardo, que nunca tuvo disciplina financiera, era dinero fácil, que no necesitaba dividir con nadie. Era dinero que no exigía despertarse temprano, no exigía seguir órdenes de patrones, no exigía esfuerzo. La transformación de Eduardo en monstruo fue gradual, pero consistente. Primero, él comenzó a controlar las salidas de la abuela. «Abuela, está muy frío hoy. Mejor no ir a la iglesia». «Abuela, el médico dijo que usted necesita evitar esfuerzos. Mejor no visitar a la vecina».
Después prohibió visitas de conocidos distantes, los pocos que aún se acordaban de la señora aislada al final del camino. Usted está muy débil, abuela. Necesita descansar. Las visitas cansan demasiado. Deja que yo cuido de todo, decía él, aislándola cada vez más del mundo exterior, cortando los hilos tenues que aún la conectaban a la sociedad. Doña Beatriz, fragilizada por el luto y por la edad avanzada, creía que el nieto estaba siendo protector. Ella veía amor donde había manipulación, veía cuidado donde había control. ¡Qué bendición tener un nieto tan atento!, pensaba ella mientras Eduardo planeaba lo impensable. Fue en julio que lo impensable sucedió. Eduardo había gastado todo el dinero de la pensión en apenas 2 semanas. Bebidas caras, apuestas en peleas de gallos, préstamos a agiotistas que cobraban intereses abusivos. Él estaba desesperado, con deudas acumulando y acreedores peligrosos tocando la puerta. Doña Beatriz, percibiendo que sus economías guardadas en una lata vieja de galletas en el armario de la cocina estaban desapareciendo, confrontó al nieto. Ella había juntado aquel dinero durante años para emergencias, para su propio funeral, para no dar trabajo a nadie cuando partiera. Eduardo, hijo mío, ¿dónde está el dinero que yo guardaba? Eran casi 5,000 reales. Necesito ese dinero. Es para mi entierro, para no dar gasto, preguntó ella con la inocencia de quien aún no comprende la profundidad de la maldad humana. La discusión fue violenta y reveladora. Eduardo, alcoholizado y presionado por los acreedores, explotó su dinero. Usted no necesita dinero. Va a morirse pronto de todas formas. Yo es quien necesito. Yo es quien tengo vida por delante. Usted es un peso muerto. Las palabras salieron como veneno, y doña Beatriz retrocedió, los ojos abiertos de horror y dolor. Nunca en sus 83 años había oído algo tan cruel, especialmente de alguien que ella amaba incondicionalmente. Eduardo, completamente dominado por la avaricia, por la desesperación y por el odio que sentía por su propia vida fracasada, tomó la decisión más cruel que un ser humano puede tomar. Aquella noche, cuando doña Beatriz dormía, confiada de que por la mañana todo estaría resuelto con una conversación calmada, él encadenó a la propia abuela en el sótano. Nadie va a extrañar la vieja. Va a quedarse aquí quietita mientras yo uso su dinero. Cuando el dinero se acabe, veremos qué hacemos, dijo Eduardo, cerrando el candado pesado en la cadena gruesa que prendía los tobillos frágiles de doña Beatriz. La cadena era vieja, usada antiguamente para atar perros grandes, y ahora aprisionaba a una mujer indefensa. Doña Beatriz no consiguió ni gritar. El choque era tan profundo que las palabras murieron en su garganta. Ella apenas miró al nieto con una expresión que mezclaba horror, incomprensión y, sorprendentemente, una tristeza profunda por él, no por sí misma. Si estás sintiendo rabia de Eduardo, da un like ahora. Suscríbete al canal para que Dios te proteja a ti y a tu familia de personas malas. Al hacer clic en suscribir, estás declarando que estás del lado del bien. El sótano era oscuro, frío y húmedo. Medía aproximadamente 4 metros cuadrados, con techo bajo que goteaba agua cuando llovía. Un colchón viejo y mohoso tirado en el suelo, lleno de manchas de décadas. Un balde oxidado para necesidades básicas y un plato de aluminio abollado, donde Eduardo tiraba comida una vez por día cuando se acordaba. A veces pasaban 2 hasta 3 días sin comida. La ventana pequeña, próxima al techo del sótano, al nivel del suelo externo, dejaba entrar apenas un hilo de luz durante algunas horas del día. Medía no más que 40 centímetros de ancho por 20 de altura, con vidrio grueso y empañado por la suciedad de años. Era allí, en aquel infierno particular, rodeada por la oscuridad, por el frío, por la humedad que penetraba sus huesos, que doña Beatriz pasaría los próximos 5 meses y 7 días, 157 días de tortura. Para el mundo exterior, Eduardo creó una mentira perfecta, planeada con frialdad calculista. Él esparció por la pequeña ciudad de 3,000 habitantes que su abuela había fallecido de causas naturales. Ella se fue en paz durmiendo. Era lo que ella quería. Vivió una vida larga y digna.
Murió sin sufrir, gracias a Dios. Contaba él con lágrimas falsas, pero convincentes a los pocos conocidos que aparecían para dar condolencias. Eduardo era buen actor cuando necesario. Él lloraba, sollozaba, abrazaba a las personas que venían a confortarlo. Ella era todo para mí. No sé cómo voy a vivir sin mi abuela, decía, mientras mentalmente calculaba cuánto tiempo aquel dinero duraría antes que necesitara arreglar otra fuente de renta. Falsificó documentos sobornando a un funcionario corrupto del registro con 2.000 reales. Dinero que doña Beatriz había economizado durante años. El certificado de defunción falso fue creado, registrado en 1900. El sistema. A los ojos de la ley, doña Beatriz estaba oficialmente muerta, víctima de paro cardiorrespiratorio natural, y Eduardo era el único heredero legal de sus bienes y beneficios. Él hasta organizó un funeral falso, pero sin cuerpo, obviamente. Dijo a los vecinos distantes que la abuela había pedido ser cremada y tener las cenizas esparcidas en el río, donde acostumbraba pescar con el fallecido marido. Algunos encontraron extraño, pero ¿quiénes eran ellos para cuestionar los últimos deseos de una muerta? 2 semanas tras el funeral, Eduardo fue a la agencia de la Seguridad Social con los documentos falsos y consiguió ser registrado como apoderado y beneficiario de la pensión. El dinero comenzó a caer en su cuenta todo mes, religiosamente. 1.200 reales que él gastaba en menos de una semana. La maldad humana llega a niveles inimaginables, pero Dios todo lo ve. Si estás emocionado con esta historia, deja tu like y suscríbete. Tu acción aquí puede salvar a tu familia de la maldad que existe en el mundo. Al suscribirte, estás pidiendo protección divina. Mientras Eduardo gastaba el dinero de la pensión en bebidas, caras, fiestas en la ciudad vecina, ropas de marca falsificadas y apuestas en casinos clandestinos, doña Beatriz se consumía en el sótano como una planta sin sol. Sus cabellos blancos, antes bien peinados y presos en un moño elegante, quedaron sucios, enredados, formando nudos imposibles. Su piel, antes suave, a pesar de la edad, quedó marcada por heridas de las cadenas que rozaban constantemente, infectadas por la falta de higiene. Su cuerpo, antes con sus 62 kilos, se redujo a 43 kilos de huesos cubiertos por piel flácida. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, se hundieron en las órbitas, rodeados por ojeras profundas y moradas. Pero había algo en doña Beatriz que Eduardo nunca podría encadenar, nunca podría robar, nunca podría destruir su fe inquebrantable en Dios. Todas las mañanas, cuando el primer rayo débil de luz entraba por la ventanita, sucia, doña Beatriz rezaba con la voz débil y trémula, ronca de tanto forzar por causa de la humedad. Ella recitaba el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y hacía sus súplicas directas al cielo. Señor, si es tu voluntad, libérame de esta prisión. Pero si no es, si hay un propósito mayor que no comprendo, dame fuerzas para soportar un día más. Perdona a mi nieto, Padre, pues él no sabe lo que hace. Él está ciego por la oscuridad del mundo. Toca su corazón, sálvalo antes de que sea demasiado tarde, oraba ella. Aún en las noches, en que el frío cortaba sus huesos como cuchillos afilados y el hambre torturaba su estómago hasta hacerla tener alucinaciones, doña Beatriz creó una rutina de oraciones para mantener la sanidad. Al amanecer, agradecía por estar viva. Al mediodía, cuando el sol estaba en el punto más alto y un rayo directo entraba por la ventana por exactos 20 minutos, ella se posicionaba bajo aquella luz como quien recibe la bendición divina. A la noche, antes de intentar dormir en el colchón helado y húmedo, ella perdonaba a Eduardo una vez más y pedía protección para él. Ella tarareaba himnos antiguos que aprendió en la iglesia de la infancia. Junto a ti, escudriñame, úsame, grande eres tú. Su voz débil hacía eco en el sótano vacío, y ella imaginaba que los ángeles en el cielo estaban cantando junto con ella. Dibujaba cruces en el suelo sucio con el dedo, creando pequeños altares imaginarios donde depositaba sus rezos. Conversaba con Dios como quien conversa con un amigo íntimo que está sentado al lado compartiendo aquel sufrimiento. Señor, hoy hace creo que unos 40 días. Perdí la cuenta. No importa. Lo que importa es que usted sabe. Usted está aquí conmigo. Yo siento. Gracias por no abandonarme, decía ella con lágrimas escurriendo por el rostro sucio. Eduardo, cuando bajaba al sótano para tirar comida, generalmente restos de lo que él comía, a veces pan viejo, a veces una fruta podrida,
Reía de la fe de la abuela con crueldad sádica. ¿Dónde está su Dios ahora, vieja? Si existiera, usted ya estaría libre. Mire para usted, apestando, sucia, abandonada. Su Dios la olvidó. Se burlaba él, a veces embriagado, a veces bajo efecto de drogas. Va a morirse aquí y nadie nunca va a saber. Va a volverse comida de rata. Pero doña Beatriz nunca respondió con odio, nunca maldijo al nieto. Apenas miraba para él con una tristeza tan profunda, tan genuina, que incomodaba a Eduardo más de lo que cualquier insulto podría incomodar. Era una tristeza que decía: te amé, aún te amo, y sufro más por ti que por mí. Esa piedad, ese amor incondicional, aun frente a la crueldad extrema, atormentaba a Eduardo, de formas que él no admitía ni para sí mismo. Él comenzó a evitar bajar al sótano. Pasaba días sin dar comida, apenas tirando migajas por la ventanita. Cuanto menos veía a la abuela, menos su conciencia que él intentaba ahogar en alcohol lo perturbaba. Estás siendo testigo del poder de la fe verdadera. Da un like ahora si crees que Dios nunca abandona a sus hijos, aún en las situaciones más desesperadas. Suscríbete y activa la campanita para recibir protección divina a través de estas historias que transforman. Los meses pasaron como años en aquel sótano. Doña Beatriz perdió completamente la cuenta de los días. Ella intentó al inicio hacer marquitas en la pared con una piedra suelta, pero después del 40º rasguño perdió la cuenta y desistió. El tiempo se volvió una entidad abstracta, medido apenas por los ciclos de luz y oscuridad, hambre y las raras veces en que recibía alimento. Su cuerpo estaba siendo destruido sistemáticamente. Las heridas en las piernas causadas por las cadenas se infectaron. Sin tratamiento, liberaban pus y causaban fiebre alta. Ella rasgó pedazos de su propio vestido, el mismo que usaba desde el primer día para intentar limpiar y cubrir las heridas, pero era inútil. Sus dientes comenzaron a aflojarse por la falta de nutrientes. Su cabello cayó en mechones enteros. Sus uñas crecieron descontroladamente, curvándose como garras. Pero su espíritu, contra todas las probabilidades médicas y psicológicas, permanecía inquebrantable. Ella encontró el propósito hasta en aquel sufrimiento. Señor, si estoy aquí hay una razón. Tal vez mi prueba sea la salvación de Eduardo. Tal vez un día él se acuerde de la abuela que lo amó, que oró por él aún encadenada, y eso transforme su corazón. Acepto cargar esta cruz. Ella tarareaba himnos, repetía versículos que memorizara a lo largo de 83 años de vida. Salmo 23. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 91. Pues a sus ángeles dará orden respecto a ti para te guardaren en todos tus caminos. Cierta vez, tras una semana entera sin comida, doña Beatriz tuvo una visión. Estaba en un estado entre la conciencia y la inconsciencia cuando vio una luz brillante llenar el sótano. Una figura vestida de blanco, con facciones que ella no conseguía distinguir claramente, se aproximó a ella. No desistas, Beatriz. Tu liberación está próxima. Tu fe será recompensada. Continúa orando, continúa creyendo, dijo la figura con una voz que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Cuando doña Beatriz despertó, horas o tal vez días después, no sabía si había sido un sueño, una alucinación causada por el hambre o una visita celestial genuina, pero no importaba. Aquella experiencia renovó sus fuerzas de una manera inexplicable. Ella volvió a orar con vigor redoblado. Eduardo, mientras tanto, se hundía cada vez más en su propio infierno personal. El dinero de la pensión, que debería durar un mes para 2 personas, duraba una semana para él. Él contrajo más deudas, hizo más préstamos con agiotistas sin escrúpulos, comenzó a vender las pertenencias de la casa, la televisión antigua, los muebles de madera maciza, hasta las joyas de casamiento que la abuela guardaba en una caja de terciopelo rojo. Estaba en un ciclo destructivo, pero su arrogancia no lo dejaba ver. Pensaba que era listo, que había encontrado el golpe perfecto, una pensión vitalicia, sin necesitar trabajar o preocuparse con la titular. Después de todo, para el mundo ella estaba muerta, para él estaba convenientemente presa y silenciada. Pero él comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la abuela, liberándose de las cadenas, subiendo las escaleras del sótano, abriendo la puerta despacio y quedándose parada al lado de su cama, apenas mirándolo con aquellos ojos hundidos y tristes. Él despertaba gritando, sudando, el corazón disparado. Comenzó a beber más para apagar las pesadillas. Usó drogas más pesadas.
Cocaína crack para no tener que pensar. Pero cuanto más intentaba huir, más los fantasmas lo perseguían. Nadie escapa de la propia conciencia. Si estás percibiendo la justicia divina manifestándose, da un like. Suscríbete para proteger a tu familia y recibir más historias que muestran que nuestras acciones tienen consecuencias. Fue en una tarde sofocante de diciembre, exactos 5 meses y 7 días tras el inicio del cautiverio, que el milagro sucedió. No por casualidad, no por suerte, por intervención divina, como doña Beatriz siempre supo que sucedería. El sargento Miguel Ángel Torres, 47 años, 25 de policía militar, conducía su vehículo por el camino de tierra, que pasaba a aproximadamente 15 metros de la casa de Eduardo. Era una ruta que raramente hacía. Generalmente patrullaba la ciudad y la carretera principal. Pero aquel día específico había sido llamado para investigar una denuncia de caza ilegal en la región. Una caza de animales silvestres en una reserva forestal próxima. Él estaba conduciendo despacio, observando el monte cerrado de los 2 lados del camino, buscando por señales de campamento de cazadores, cuando de repente el motor del vehículo comenzó a hacer un ruido extraño y alto, como metal raspando en metal. Humo comenzó a salir del capó. No lo puedo creer. Justo ahora, maldijo el sargento Miguel mientras maniobraba el vehículo para estacionar. El vehículo paró exactamente al lado de la ventanita del sótano de doña Beatriz. Exactamente. Ni 5 metros antes, ni 5 metros después. Exactamente donde ella podría ser oída. Doña Beatriz oyó el ruido del motor fallando, oyó el vehículo parar, oyó el silencio que se siguió. Era la primera vez en 5 meses y 7 días que oía algo diferente, además de la voz cruel del nieto y de los sonidos de la naturaleza. Con el corazón disparado, con la adrenalina recorriendo su cuerpo esquelético, ella reconoció el sonido como de un vehículo de policía. Su fallecido marido, Antonio, había sido policía jubilado por 30 años. Ella conocía aquel sonido específico de motor de vehículo. Era ahora o nunca. Era el momento que Dios había prometido en la visión. Era su única chance. Reuniendo todas las fuerzas que le restaban. Fuerzas que venían no de su cuerpo destruido, sino de una fuente sobrenatural. Doña Beatriz se arrastró hasta quedar bajo la ventanita. Las cadenas hacían ruido. Cada movimiento era agonía pura. Pero ella no paró. Ella gritó. Su grito era débil, ronco de tanto desuso, ahogado por el vidrio grueso y empañado. Pero ella no paró. Gritó 1, 2, 3, 10, 20 veces. ¡Socorro, socorro! Hay alguien aquí. Por favor, en nombre de Dios, ayúdeme. Estoy presa. Por favor. El sargento Miguel, que estaba abriendo el capó del vehículo, irritado con el problema mecánico, paró, frunció la frente, miró alrededor. Tenía certeza de haber oído algo, un grito, o era el viento. Animales del bosque. Él quedó en silencio, aguzando los oídos, y entonces oyó nuevamente. Débil, ahogado, pero definitivamente un grito humano. ¡Socorro! Por favor. Siguiendo el sonido, él caminó hasta la lateral de la casa, pasó por un pequeño portón de madera quebrado y llegó cerca de una ventanita al nivel del suelo. Se agachó, limpió el vidrio sucio con la mano y miró para adentro. Lo que él vio lo hizo retroceder instintivamente, el corazón disparado, las manos temblando. Por el vidrio sucio, él veía lo imposible. Una mujer, o lo que restaba de una mujer esquelética sucia, con cabellos enredados, cubriendo mitad del rostro, encadenada por los tobillos, extendiendo las manos esqueléticas en súplica desesperada, lágrimas lavando caminos en la suciedad del rostro. «Dios mío del cielo», susurró el sargento Miguel, la voz fallando. En 25 años de policía había visto muchas cosas terribles. Homicidios brutales, accidentes horrendos, violencia doméstica chocante, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para aquello. Él tomó el radio con manos trémulas. «Central aquí, vehículo 27. Necesito refuerzo urgente y ambulancia inmediata en el camino vecinal del Monte del Ciervo, kilómetro 7. Repito, urgente. Encontré una persona en cautiverio. Situación crítica. Código rojo. Dios nunca llega tarde». Él escogió exactamente aquel momento, aquel lugar, aquel policía. Si estás con lágrimas en los ojos, da un like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan el poder divino que protege a los inocentes. El sargento Miguel corrió hasta el maletero del vehículo, tomó una palanca que siempre cargaba y volvió corriendo. «Aguante firme, señora. Ya voy a sacarla de ahí. Aguante». Él rompió la cerradura de la puerta que llevaba al sótano, bajó
Bajó las escaleras estrechas y oscuras y encontró a doña Beatriz. De cerca la visión era aún más chocante. Ella era un esqueleto vivo, las heridas en las piernas supuradas. El olor nauseabundo de infección y descomposición. «Por amor de Dios, ¿qué le hicieron a usted?», murmuró él mientras usaba la palanca para romper el candado de las cadenas. Sus manos, entrenadas para permanecer firmes en cualquier situación, temblaban descontroladamente. Cuando las cadenas finalmente cedieron, doña Beatriz intentó hablar, pero su voz salió apenas como un susurro ronco. «Gracias, Dios lo envió a usted». Ella desmayó en los brazos del policía, su cuerpo pesando menos que un niño. El sargento Miguel la cargó escalera arriba con cuidado extremo, como quien carga cristal frágil. Lágrimas escurrían por su rostro endurecido por décadas de Mbuntus servicio policial. En menos de 15 minutos, el camino estaba lleno de vehículos, ambulancias y hasta un vehículo del cuerpo de bomberos. La noticia se esparció por el radio de la policía como fuego en pasto seco. Paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a doña Beatriz, que entraba y salía de la conciencia, y Eduardo. Eduardo fue preso en flagrante cuando llegó a casa una hora después, tambaleando embriagado, trayendo más bebidas y cigarrillos comprados con el dinero de la pensión de la abuela. La expresión de choque absoluto en su rostro cuando vio la horda de policías, ambulancias y su abuela siendo colocada en una camilla viva fue algo que los policías presentes nunca olvidarían. No, ¿cómo fue todo que él consiguió decir antes de ser tirado en el suelo, esposado con fuerza innecesaria por los policías indignados y arrastrado para dentro del vehículo? En el camino a la comisaría, Eduardo vomitó 3 veces, no de bebida, sino de terror puro. Solamente no conseguía procesar lo que había sucedido. Ella debería estar allá encadenada, silenciada, muerta para el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo ella fue descubierta? Era imposible, pero no era imposible, era inevitable. La justicia divina tiene su propio tiempo, y finalmente había llegado la hora de Eduardo prestar cuentas. La justicia divina es real e ineludible. Si crees en esto, si tienes fe, da un like ahora. Suscríbete para que más personas vean que nuestras acciones tienen consecuencias, que Dios todo lo ve. Lo que sucedió en los días siguientes chocó a la nación entera. La historia de doña Beatriz explotó en todos los noticieros, programas de televisión, periódicos, redes sociales. Las imágenes del sótano autorizadas por la justicia para concientización pública circularon por todo el país. Las cadenas ensangrentadas, el colchón mohoso, el balde inmundo, la ventanita minúscula, el estado deplorable en que doña Beatriz fue encontrada. Programas de televisión dedicaron horas a la historia. Psicólogos analizaban la mente enferma de Eduardo. Religiosos citaban la historia como prueba de la existencia divina y de la importancia de la fe. Abogados debatían qué tipo de punición sería adecuada para un crimen tan hediondo. Doña Beatriz quedó 3 meses internada en el hospital de la capital, a 2 horas de distancia. Ella necesitó de cirugías para tratar las infecciones, transfusiones de sangre, tratamiento intensivo de desnutrición severa. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Perdió parte de la movilidad de las piernas debido a los daños causados por las cadenas y por la falta de movimiento. Su sistema inmunológico estaba devastado. Psicólogos y psiquiatras la acompañaban diariamente, preparados para tratar el trauma profundo que tal experiencia inevitablemente causaría. Pero sorprendentemente, doña Beatriz no presentaba los síntomas esperados de estrés postraumático, depresión profunda o ansiedad paralizante. «Doctora, yo estaba encadenada en el cuerpo, pero mi alma estaba libre con Dios. Él estuvo conmigo cada segundo. Yo nunca estuve sola. Mi fe me sustentó», explicaba ella calmadamente a los profesionales perplejos. Su historia de fe inquebrantable inspiró millones. Iglesias la invitaron para dar testimonios. Libros fueron escritos sobre ella. Programas religiosos la entrevistaron. Y en cada entrevista, cada testimonio, cada aparición, ella repetía el mismo mensaje: Dios nunca me abandonó. Aún en el valle más oscuro, Él estaba allá. La fe mueve montañas, rompe cadenas, abre puertas.
El proceso judicial contra Eduardo fue uno de los más acompañados de la historia reciente del país. La acusación presentó decenas de testigos, pericias médicas devastadoras, análisis psicológicos profundos. El promotor público Dr. Fernando Almeida, un hombre conocido por su frialdad profesional, lloró abiertamente al presentar las evidencias. Señores jurados, lo que vemos aquí no es apenas un crimen, es la manifestación más pura de la maldad humana. Este hombre, que debería proteger a su abuela, la transformó en prisionera. La trató peor de lo que se trata a un animal. ¿Y todo por qué? Por 1.200 reales mensuales. Él vendió su humanidad, su alma por migajas, declaró el promotor, su voz haciendo eco por el tribunal repleto. La defensa de Eduardo intentó argumentar insanidad temporaria, vicio en drogas y alcohol, enfermedades mentales no diagnosticadas, pero las evidencias eran aplastantes de más. El planeamiento meticuloso, los documentos falsos, el funeral escenificado, todo apuntaba para una mente calculista, no insana. Durante el juicio, Eduardo permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, mirando para el suelo, evitando los ojos de cualquier persona en la sala. Especialmente evitaba mirar para la silla vacía reservada para doña Beatriz, que no tuvo condiciones físicas de comparecer. Cuando el juez preguntó si él tenía algo a decir antes de la sentencia, Eduardo finalmente habló, en su voz casi inaudible. Yo soy un monstruo. No tengo defensa. No merezco perdón. Hagan lo que tienen que ser hecho. El jurado no demoró más que 2 horas para deliberar. Culpable en todas las acusaciones. Cárcel privado calificado. Tortura, fraude documental. Apropiación indebida de beneficio de seguridad social. Tentativa de homicidio calificado. La sentencia fue leída por el juez con voz firme y severa. 10 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado, sin posibilidad de progresión de pena antes de cumplir por lo menos 60% de la sentencia. El señor Eduardo Ferreira cometió crímenes que chocan la conciencia humana. La víctima era su propia abuela, una señora anciana e indefensa que confiaba en el Señor. Esta corte no puede y no va a mostrar clemencia. La sociedad exige justicia, y justicia será hecha, declaró el juez al golpear el martillo. Eduardo fue llevado esposado bajo gritos de monstruo, cuídala, asesino, desgraciado de la multitud que se aglomeraba fuera del tribunal. Él mantuvo la cabeza baja, aceptando el odio como penitencia merecida. La justicia terrena fue hecha, pero la justicia divina aún estaba por venir. Da un like si crees que cada acción tiene su consecuencia. Suscríbete para ver cómo Dios trabaja de formas misteriosas. Pero la verdadera punición de Eduardo no sucedió en el tribunal, sucedió dentro de la prisión. Un infierno mucho peor de lo que cualquier sentencia judicial podría decretar. La Penitenciaría Estatal de Seguridad Máxima era conocida por su brutalidad. Era donde los criminales más peligrosos cumplían pena. Y prisioneros tienen un código propio de honor, una jerarquía moral invertida pero real. Traficantes son respetados, asaltantes son aceptados, hasta mismo homicidas tienen su lugar, pero crímenes contra niños y ancianos, esos criminales ocupan el escalón más bajo. Son considerados escoria hasta entre criminales. Cuando Eduardo llegó, su historia ya era conocida por todos. Las noticias habían circulado. Los prisioneros asistían a televisión, leían periódicos, conversaban con visitantes. Todo mundo sabía quién era el monstruo que encadenó a la propia abuela. En la primera semana, Eduardo fue aislado en una celda solitaria para su propia protección. Pero aislamiento total también es una forma de tortura. 23 horas por día en una celda de 2 metros por 3, sin ventanas, con una luz fluorescente que nunca se apagaba completamente. 1 hora por día de baño de sol en un patio minúsculo cercado por rejas, solo. La soledad era ensordecedora. Eduardo comenzó a oír voces, a tener alucinaciones. Veía a la abuela en las sombras de la pared, oía sus oraciones haciendo eco por la celda, sentía el peso de las cadenas en sus propias piernas, un dolor fantasma que los médicos de la prisión no conseguían explicar. Él intentó suicidarse 3 veces en los primeros 6 meses. Primero intentó ahorcarse con la sábana, fue descubierto por los guardias a tiempo. Después intentó cortarse las muñecas con un pedazo de plástico afilado.
sobrevivió. En la tercera vez intentó ahogarse en el inodoro. Fue resucitado. Tras la tercera tentativa, él fue transferido para el ala psiquiátrica de la prisión, donde quedó bajo vigilancia constante, medicado pesadamente con antidepresivos y antipsicóticos. Pero las drogas no apagaban las memorias, no silenciaban la voz de la abuela en su mente, no aliviaban el peso de la culpa que crecía como un tumor maligno en su conciencia. Dios trabaja de formas que no entendemos. La punición verdadera viene de dentro. Si esta historia está impactándote, da tu like. Suscríbete y protege tu alma compartiendo este mensaje. En el tercer año de prisión, Eduardo finalmente salió del aislamiento y fue integrado a la población carcelaria general, bajo la promesa de que se comportaría. Pero la vida en la población general fue aún peor. Él fue marcado inmediatamente. Otros prisioneros escupían en él, colocaban heces y orina en su comida. Quemaron sus espaldas con cigarrillos encendidos mientras dormía. Quebraron 2 de sus dedos accidentalmente durante un juego de fútbol en el patio. Los guardias, que sabían de su crimen, hacían vista gorda. Eduardo aprendió a vivir con miedo constante. Miedo de dormir, miedo de comer, miedo de dar las espaldas, miedo de existir. Y en ese miedo, en ese sufrimiento diario, él comenzó a entender, verdaderamente entender, una fracción del terror que había infligido a la abuela. Fue en una madrugada tras una paliza particularmente brutal de un grupo de prisioneros que lo dejó con 3 costillas, no quebradas y un ojo morado e hinchado, que Eduardo tuvo su epifanía. Acostado en el suelo frío de la enfermería, incapaz de moverse sin dolor agudo, él finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. Ella vivió esto por 5 meses, susurró para sí mismo, lágrimas escurriendo por el rostro golpeado. 5 meses. Yo ni conseguía aguantar 3 años sin intentar suicidarme. Aquella noche, algo se rompió dentro de Eduardo. No fue una ruptura destructiva, fue una ruptura transformadora. Él se arrodilló en el suelo sucio de la enfermería, con las costillas quebradas, mandando ondas de dolor a cada respiración. Lloró por la primera vez desde niño. Dios, si usted existe, si usted puede oír hasta mismo a un monstruo como yo, perdóneme, yo no merezco. Yo sé eso, pero perdóneme aún así. Yo destruí a la única persona que siempre me amó, incondicionalmente. Yo soy el peor tipo de ser humano. Pero por favor, dame una chance de ser diferente, de hacer algo de bueno con el tiempo que me resta. No hubo relámpagos, no hubo voces celestiales. Pero Eduardo sintió algo, una paz inexplicable, que entró en su pecho golpeado y calmó, aunque apenas un poco, la tempestad que estaba dentro de él. A partir de aquel momento, Eduardo cambió. No fue instantáneo, no fue fácil, pero fue genuino. Él comenzó a frecuentar los cultos religiosos de la prisión, aun cuando otros prisioneros se burlaban de él. Participó de grupos de recuperación para viciados en drogas y alcohol, confrontando finalmente sus demonios. Comenzó a estudiar algo que nunca había tomado en serio en la vida. Consiguió terminar la secundaria a través del programa educacional de la prisión y comenzó un curso técnico de carpintería. Pero el mayor cambio fue interno. Eduardo pasó a ayudar a otros detenidos. Enseñó alfabetización para prisioneros analfabetos, usando la paciencia que nunca supo que tenía. Compartía su comida con los más necesitados, aun cuando él propio pasaba hambre. Intervenía cuando veía prisioneros más viejos siendo maltratados, llevando palizas en el lugar de ellos. Los prisioneros que antes lo despreciaban comenzaron a notar el cambio genuino. No fue rápido, llevó años, pero gradualmente Eduardo ganó un respeto excitante. No porque olvidaron su crimen, sino porque reconocieron que la transformación era real. Un prisionero más viejo, cumpliendo pena por homicidio tras una vida en el crimen, le dijo cierta vez: hiciste algo horrible, muchacho, algo que nunca va a ser borrado, pero estás intentando ser diferente. Eso cuenta para alguna cosa. El arrepentimiento verdadero transforma vidas. Si crees en segundas chances a través de Dios, da un like, suscríbete y protege a tu familia con historias de redención. Durante todo ese tiempo, Eduardo escribía cartas para doña Beatriz, decenas de ellas, centenas. Él las escribía y reescribía, intentando encontrar las palabras correctas, sabiendo que nunca existirían palabras correctas para lo que había hecho. Abuela, hoy hace 1247 días que estoy preso. Cada día es un recuerdo de lo que hice con usted. No hay perdón grande lo bastante para cubrir mi pecado. Pero usted oraba por mí en aquel sótano. Yo me burlaba de sus oraciones. Ahora soy yo quien ora por usted todos los días. Rezo para que usted esté bien.
bien, que esté recuperada, que haya encontrado paz. Rezo para que un día, tal vez en la eternidad, yo pueda mirar en sus ojos y decir personalmente cuánto lo siento. Él nunca envió ninguna carta. Guardaba todas ellas en una caja de cartón debajo de la cama de su celda. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de lastimarla aún más con su presencia. Aunque apenas a través de palabras en el papel, tenía miedo de que ella simplemente no respondiera, y ese silencio lo destruiría completamente. Pero él continuaba escribiendo. Era su terapia, su penitencia, su forma de mantener la conexión con la humanidad que casi había perdido completamente. Los años pasaron despacio en la prisión. Cada día era una batalla contra la culpa, contra las memorias, contra las pesadillas que nunca paraban completamente. Eduardo tenía pesadillas recurrentes, donde veía a la abuela en el sótano, pero ahora era él quien estaba encadenado y ella quien estaba libre. Mirándolo con aquellos ojos tristes y decepcionados, él despertaba gritando, sudando, y los otros prisioneros, que ya estaban acostumbrados, apenas se giraban para el otro lado y volvían a dormir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas historias poderosas. En el 7º año de prisión, Eduardo recibió una visita inesperada. Era una mujer de aproximadamente 60 años, bien vestida, con expresión seria pero no hostil. Ella se identificó como Carmen, sobrina de doña Beatriz, la hija de la única hermana de la abuela. Yo no vine aquí para perdonarte. No tengo ese derecho. Solo Dios y mi tía tienen, ella dijo, sentada del otro lado del vidrio divisorio del locutorio. Vine porque necesito que sepas algunas cosas. Eduardo, sorprendido y aterrorizado, apenas consiguió asentir con la cabeza. Mi tía Beatriz está viviendo conmigo desde que salió del hospital. Ella no se recuperó completamente. Perdió parte de la movilidad de las piernas. Tiene dolores crónicos, pesadillas ocasionales. Pero ¿sabes lo que es más chocante? Ella no tiene rabia de ti. Eduardo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Cómo? ¿Cómo ella puede no tener rabia? Carmen enjugó una lágrima. Ella dice que rabia sería como encadenarse de nuevo. Ella dice que tú estás enfermo en el alma y que enfermos necesitan de cura, no de odio. Ella ora por ti todos los días, Eduardo. Todos los días. Eduardo se desplomó a llorar allá mismo enfrente de decenas de otros prisioneros y visitantes, grandes sollozos que sacudían su cuerpo entero. Yo no merezco eso. Yo no merezco las oraciones de ella. Yo soy un monstruo. Ella sabe lo que eres. Ella también sabe quién puedes volverte. Ella me pidió para decirte que te perdonó en el mismo día en que te encadenó. Y sí que necesitas saber eso antes de que sea demasiado tarde. Carmen quedó algunos minutos más contando sobre el estado de salud de doña Beatriz, sobre su rutina, sobre cómo ella pasaba los días en terapia física, en oraciones, recibiendo visitas de personas inspiradas por su historia de fe. Entonces, ella se levantó para irse. Espera, dijo Eduardo, la voz desesperada. Por favor, dile para ella que lo siento mucho, que no hay día que yo no me arrepienta, que yo daría mi vida para deshacer lo que hice. Carmen asintió lentamente. Yo voy a decir, pero Eduardo, ella ya sabe. Ella siempre supo. Tras aquella visita, Eduardo quedó días en estado de choque emocional. El perdón de doña Beatriz era más devastador de lo que cualquier condenación podría ser. Era más doloroso de lo que cualquier paliza que llevó en la prisión. Era un regalo que él no merecía, y exactamente por eso pesaba, más de lo que cadenas de hierro. El perdón verdadero es lo más poderoso. Da un like si fuiste tocado por este mensaje. Suscríbete para recibir historias que transforman corazones y salvan almas. Eduardo volvió a escribir cartas con vigor renovado, pero ahora eran diferentes. No eran apenas pedidos de disculpas, eran relatos de su transformación, de su lucha diaria para ser una persona mejor, de su trabajo ayudando a otros prisioneros. Eran cartas de un hombre intentando probar que el perdón no había sido desperdiciado. Él aún no las enviaba, pero ahora guardaba con la esperanza de que un día, cuando fuera libertado, podría entregarlas personalmente y mirar en los ojos de doña Beatriz como un hombre transformado, no como el monstruo que había sido. Los últimos 3 años de prisión pasaron con Eduardo
viviendo una vida de propósito. Él se volvió líder del grupo de apoyo religioso, ayudó a mediar conflictos entre prisioneros, salvó a un joven detenido de 19 años de cometer suicidio al compartir su propia historia y transformación. Él rechazó sistemáticamente todas las oportunidades de progresión, de pena o libertad condicional. Cuando cuestionado sobre eso por el director de la prisión, él respondió simplemente: yo necesito cumplir cada día. Cada día aquí es un día a menos de deuda que tengo con mi abuela. Finalmente, tras 10 años completos, Eduardo fue libertado. Era un hombre de 42 años, pero parecía tener 60, cabellos completamente blancos, rostro marcado por cicatrices de palizas, ojos que habían visto y vivido el infierno. Pero había algo diferente en esos ojos, una profundidad, una comprensión, una humildad que no estaba allá antes. En la mañana de su liberación, él salió por los portones de la prisión, cargando apenas una mochila pequeña con ropas donadas y caja de cartón llena de cartas para doña Beatriz. No había nadie esperando por él, ningún familiar, ningún amigo. Él estaba solo como merecía estar. La primera cosa que hizo fue preguntar a un guardia cuál era la dirección más próxima de una iglesia. Él caminó 3 kilómetros hasta una pequeña capilla y pasó 2 horas arrodillado, agradeciendo a Dios por haberlo mantenido vivo, por haberlo transformado y pidiendo coraje para lo que vendría a seguir. Entonces, con la dirección de Carmen, que había guardado por 3 años, él tomó un bus intermunicipal rumbo a la ciudad donde doña Beatriz ahora vivía. El viaje duró 4 horas. 4 horas de ansiedad insoportable, de manos sudando, de corazón disparado, de ensayo mental de palabras que nunca serían suficientes. Cuando llegó a la dirección, una casa simple, pero bien cuidada en un barrio tranquilo, Eduardo quedó del otro lado de la calle por casi 1 hora, apenas mirando, intentando reunir coraje. Él vio a Carmen salir para regar las plantas del jardín. Vio vecinos pasando, pero no vio a doña Beatriz. Finalmente, él atravesó la calle, cada paso pesando, como si estuviera caminando para el propio juicio final. Antes de que pudiera tocar el timbre, Carmen abrió la puerta. Ella debe haberlo visto de la ventana. Eduardo, ella dijo, su voz neutra, no hostil, pero definitivamente no acogedora. Yo sé que no tengo derecho de estar aquí, pero necesito verla. Necesito mirar en los ojos de ella y pedir perdón. Por favor, yo imploro, dijo Eduardo. Y por la primera vez en la vida, él verdaderamente imploró por algo. Su voz quebrada, lágrimas escurriendo. Carmen lo miró por un largo momento. Entonces su rostro cambió. Una tristeza profunda, tomando cuenta de sus facciones. Eduardo, no sabes. El corazón de Eduardo paró. Literalmente sintió como si hubiera parado de latir. No sé qué. Mi tía Beatriz falleció hace 3 meses. Neumonía. Su cuerpo nunca se recuperó completamente del tiempo en el sótano. El sistema inmunológico de ella estaba muy débil. El mundo de Eduardo se desmoronó en aquel momento. Todo, las paredes, el suelo, el cielo, todo giró violentamente. Él cayó de rodillas allá mismo en la vereda, la caja de cartas cayendo y esparciéndose por el suelo. Centenas de hojas escritas a mano volando con el viento. El grito que salió de su garganta era de un dolor que trascendía lo físico. Era el dolor de la oportunidad perdida para siempre. Era el dolor del perdón que nunca pudo aceptar personalmente. Era el dolor del abrazo que nunca dio. Era el dolor de las palabras, lo siento mucho, que nunca dijo, mirando en los ojos de ella. Era el dolor de saber que pasó 10 años transformándose para merecerla, pero llegó demasiado tarde. No. Yo necesitaba verla. Yo necesitaba. Dios, por favor, no puede ser verdad, gritaba Eduardo, golpeando los puños en el suelo hasta sangrar, completamente ajeno a los vecinos que comenzaban a reunirse, preocupados. Carmen se arrodilló al lado de él, ella misma llorando. Eduardo, para, por favor, para. Te estás lastimando. Yo merezco lastimarme. Yo merezco sufrir. Yo la maté. Yo maté a mi abuela. Gritaba él ahora, simplemente repitiendo las palabras como un mantra de autopunición. Carmen lo agarró por los hombros, forzándolo a mirarla.
Escucha, ella dejó algo para ti. Ella sabía que vendrías un día. Esas palabras hicieron a Eduardo parar de gritar, aunque los sollozos continuaban sacudiendo su cuerpo. ¿Qué? Ella dejó qué. Carmen lo ayudó a levantarse y lo llevó para dentro de la casa. Ella lo sentó en la sala y desapareció por un momento, volviendo con un sobre amarillento y desgastado. Ella me dio esto 2 días antes de morir. Dijo que cuando vinieras, y ella tenía certeza absoluta de que vendrías, era para darte, explicó Carmen, entregando el sobre con manos trémulas. La vida no espera por nosotros. Las oportunidades no retornan. Da un like si vas a valorar a quien amas hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder historias que cambian vidas. Con manos temblando tan violentamente que mal conseguía agarrar el papel, Eduardo abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra trémula, pero aún legible, de doña Beatriz. Él comenzó a leer y con cada palabra más lágrimas caían, manchando el papel. Mi querido nieto Eduardo, si estás leyendo esto, significa que yo ya partí a mi creador y tú finalmente estás libre. Quiero que sepas antes de cualquier cosa que te perdoné en el mismo día en que me encadenaste. No porque lo que hiciste fue aceptable, nunca será aceptable, pero porque guardar rencor me habría encadenado más de lo que cualquier cadena física podría. Vi en tus ojos, aun en los peores momentos de aquel sótano oscuro, que eras un alma perdida, no un alma mala. La diferencia: almas malas pueden ser salvas. Almas perdidas apenas necesitan encontrar el camino de vuelta para la luz. Oré todos los días para que Dios tocara tu corazón. En los días más oscuros, cuando el hambre cortaba mi estómago y el frío congelaba mis huesos, cuando las cadenas herían mi piel y el dolor era insoportable, yo oraba especialmente por ti, no por mí. Por ti, porque yo sabía que un día despertarías, un día entenderías lo que hiciste, un día la culpa vendría como una ola gigante y amenazaría ahogarte. Y yo quería que en aquel día supieras que yo te perdoné. Eduardo, mi muchacho, no cargues culpa por el resto de la vida. Cargar culpa no me traerá de vuelta, ni cambiará el pasado. La culpa es como veneno, mata lentamente por dentro. En vez de eso, usa esa segunda chance que Dios te dio para algo mayor. Ayudar a otras personas. Sé la persona que yo siempre creí que podría ser allá en el fondo, sobre rabia y amargura y vicio. Yo vi esa persona. Yo siempre supe que ella estaba allá, apenas enterrada bajo capas de dolor y malas elecciones. Me preguntarás, ¿cómo puedes perdonarme después de lo que hice? Y yo respondo, ¿cómo podría no perdonar? Eres mi nieto. Yo te amé desde el día en que naciste. Un bebé pequeño y ruidoso en los brazos de tu madre. Yo te amé cuando eras niño travieso. Yo te amé cuando te volviste un adolescente difícil. Yo te amé cuando te perdiste. Yo te amo aún ahora, aún tras todo. El amor verdadero, Eduardo, no tiene condiciones, no tiene límites. No acaba cuando la persona yerra. Si acabara, no sería amor verdadero. Sería apenas gustar condicionado. Y yo no apenas gustaba de ti. Yo te amaba y te amo con un amor que no puedo explicar, porque viene de Dios a través de mí. Estaré esperando por ti del otro lado, no con rabia o resentimiento, sino con los brazos abiertos, pronta para abrazarte y decir, bienvenido en casa. Mi muchacho, encontraste el camino de vuelta hasta aquel día. Vive bien, vive con propósito, vive para honrar no solo mi memoria, sino la memoria de quien puedes volverte. Te amo eternamente. Tu abuela Beatriz. Postdata, hay una segunda carta en este sobre. Es de Carmen. Ella va a explicarte algunas cosas que necesito que sepas. Eduardo leyó y releyó la carta hasta que las lágrimas borraron las palabras, además de cualquier legibilidad. Sus manos temblaban tanto que la carta cayó en el suelo. Él se curvó sobre sí mismo, abrazando el propio cuerpo, balanceando para el frente y para atrás como un niño traumatizado. Yo no merezco esto. Yo no merezco ese perdón. Yo soy un monstruo, repetía él entre sollozos. Carmen tomó la segunda carta y la abrió. Eduardo, ella pidió para yo leer esto para ti. Necesitas oír. Eduardo, incapaz de hablar, apenas asintió. Carmen limpió la garganta y comenzó a leer su propia carta. Eduardo, soy Carmen. Me conoces de las visitas en la prisión. Doña Beatriz me pidió para escribir esta carta, porque había cosas que ella quería que supieras, pero no tenía fuerzas para escribir. En los últimos 3 años, el estado de salud de ella se deterioró. Las secuelas del tiempo en el sótano la alcanzaron.
pero aún con dolor constante, aún encadenada a tratamientos médicos, ella nunca dejó de orar por ti. Toda mañana al despertar ella rezaba: Señor, protege a mi nieto en la prisión, transforma el corazón de él, hazlo el hombre que sé que él puede ser. Ella acompañó tu transformación a través de mis visitas en la prisión. Yo contaba todo para ella. ¿Cómo estabas ayudando a otros prisioneros? ¿Cómo estabas estudiando? ¿Cómo te estabas volviendo una persona diferente? ¿Y sabes lo que ella decía? Yo sabía. Dios me dijo que él encontraría el camino. El día antes de morir, ella estaba muy débil. Yo estaba agarrando su mano cuando ella abrió los ojos y dijo: Carmen, cuando Eduardo venga y él vendrá, dile que yo morí feliz, porque sé que perdí a mi nieto viejo y gané a un nieto nuevo. Di que estoy orgullosa de él, que el viaje de vuelta es siempre más difícil de lo que el viaje de ida, pero él consiguió. Di que lo amo. Fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre, Eduardo. Ella murió en paz, sin rabia, sin amargura, con fe absoluta de que te transformaste. Ella pidió para ser enterrada con una foto tuya de cuando eras niño. Aquella foto en el parque donde estás sonriendo, agarrando un helado. Ella decía que aquel era el verdadero tú y que el hombre que hizo aquellas cosas terribles era apenas una versión distorsionada y enferma. No cargues culpa, Eduardo. Carga propósito. Haz lo que ella pidió. Ayuda a personas. Sé la luz en la oscuridad de alguien, así como ella fue tu luz, aún en las profundidades de aquel sótano. Con respeto, Carmen. Cuando Carmen terminó de leer, ella miró para Eduardo y vio a un hombre completamente quebrado, pero quebrado de una manera que permitía la reconstrucción, como un vaso quebrado que será remontado con oro más fuerte y más bonito por haber sido quebrado. El perdón liberta no apenas a quien es perdonado, sino también a quien perdona. Si estás llorando, si esta historia tocó tu alma, deja tu like, suscríbete para que más personas vean el poder transformador del amor incondicional. ¿Dónde? ¿Dónde ella está enterrada?, preguntó Eduardo con voz ronca. En el cementerio San Pedro, al lado de mi abuelo, como ella pidió. ¿Quieres ir? Eduardo asintió, incapaz de hablar más. Ellos fueron juntos, Carmen conduciendo en silencio respetuoso, mientras Eduardo miraba por la ventana, viendo el mundo que parecía completamente diferente ahora. Todo tenía una calidad irreal, como si estuviera moviéndose debajo del agua. En el cementerio, Carmen lo llevó hasta una lápida simple, pero bien cuidada. Flores frescas decoraban el túmulo. Carmen las cambiaba semanalmente. La lápida decía simplemente Beatriz Silva Santos, 1942-2025. Su fe la libertó. Su amor salvó a otros. Descansa en los brazos del Señor. Eduardo cayó de rodillas frente al túmulo, sus manos tocando la piedra fría. Él quedó allá en silencio por casi 2 horas. Carmen lo dejó solo, sentada en un banco distante, dándole privacidad en su luto. Finalmente Eduardo habló, su voz baja pero clara. Abuela, yo vine. Yo sé que estoy atrasado. Yo sé que llegué demasiado tarde para mirar en sus ojos y pedir perdón personalmente, pero estoy aquí ahora. Yo pasé 10 años transformándome para merecer su perdón y ahora sé que nunca necesité merecer. Usted me lo dio de gracia porque era quien usted era. Ese perdón, ese amor incondicional, yo voy a honrarlo por el resto de mi vida. Yo prometo, abuela, prometo que no voy a desperdiciar esa segunda chance. Prometo que voy a ayudar personas. Prometo que voy a ser el hombre que usted siempre creyó que yo podría ser. Y cuando finalmente nos encontremos del otro lado, espero que usted pueda abrazarme y decir que la hice sentir orgullosa. Te amo, abuela. Siempre amé, aun cuando mi oscuridad no me dejaba ver. Y voy a amarte hasta mi último suspiro. Él sacó la caja de cartas de la mochila y colocó al lado del túmulo. Estas son todas las cartas que escribí para usted en los últimos 7 años. Cada palabra de arrepentimiento, cada promesa, cada lágrima, yo nunca las envié porque tenía miedo, pero ahora ellas son suyas. Carmen se aproximó y tocó gentilmente su hombro. Eduardo, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, pero cuando estés listo, necesitamos conversar sobre algunas cosas que ella dejó para ti. Horas después, de vuelta a la casa, Carmen mostró a Eduardo una caja que doña Beatriz había dejado. Dentro estaba un rosario antiguo, una foto de Eduardo niño y un documento. Ella dejó algún dinero para ti, no mucho,
Era lo que sobró de la indemnización que recibió del gobierno por la falla en el sistema que permitió que falsificaras el certificado de defunción. Ella dijo que deberías usar para recomenzar, para hacer algo bueno. Eduardo tomó el documento con manos trémulas. Era un cheque de 25,000 reales. Dinero que ella economizó para él, aún tras todo lo que él hizo. Yo no puedo aceptar esto, dijo Eduardo. Su voz quebrándose nuevamente. No, después de todo. Ella sabía que dirías eso. Carmen sonrió tristemente. Por eso dejó otra carta. Lee. Eduardo abrió la pequeña carta anexada al cheque. Eduardo acepta este dinero no como recompensa, sino como herramienta. Úsalo para recomenzar. Úsalo para hacer el bien. Si rechazas es orgullo. Y orgullo fue lo que comenzó todo esto. Sé humilde, acepta la ayuda y multiplica el bien en el mundo con amor eterno. Abuela Beatriz, hasta el final ella pensaba en él. Este es el amor de una abuela. Si amas a tus abuelos, da un like ahora. Suscríbete y comparte para que más personas valoren a los ancianos en sus vidas antes de que sea tarde. Eduardo aceptó el dinero no para sí, sino como una misión. En los días siguientes, él comenzó a planear. Usó parte del dinero para alquilar un pequeño apartamento. Usó otra parte para hacer un curso profesional en cuidados de ancianos y el resto guardó para un sueño mayor. 6 meses después, Eduardo abrió un pequeño centro de apoyo voluntario para familiares de prisioneros y para ancianos abandonados. Era modesto, apenas 3 cómodos en un barrio simple, pero funcionaba. Él ofrecía comidas gratuitas para ancianos carentes, grupos de apoyo para familias de detenidos y aconsejamiento para jóvenes en riesgo. Él llamó al centro Casa Beatriz en homenaje a la abuela. En la entrada colocó una placa con la citación de ella. La fe mueve montañas, rompe cadenas, abre puertas. Todos los días, Eduardo llegaba a las 5 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Él cocinaba, limpiaba, aconsejaba, oía historias, enjugaba lágrimas, trabajaba sin descanso, como si cada hora de servicio pudiera pagar un segundo del tiempo que robó a doña Beatriz. Él comenzó a compartir su historia abiertamente. Fue invitado para hablar en iglesias, escuelas, prisiones, los centros comunitarios. No escondía nada. Contaba en detalles horribles lo que había hecho, no para chocar, sino para alertar. Yo encadené a mi propia abuela por dinero, decía él, mirando directamente en los ojos de la audiencia. Yo la traté peor de lo que a un animal. Yo mentí, robé, destruí. ¿Y sabes lo que es más asustador? Yo no comencé como un monstruo. Comencé como alguien común que hizo elecciones malas una tras la otra, hasta que no había más línea que yo no cruzase. Sus pláticas eran duras, honestas, brutales, pero eran eficaces. Jóvenes que estaban caminando para el crimen cambiaban de rumba. Familias en conflicto buscaban reconciliación. Personas que maltrataban ancianos reflejaban sobre sus acciones. Transformar dolor en propósito es la mayor redención. Da un like si crees que hasta las peores personas pueden cambiar. Suscríbete para ver más historias de transformación real. Pero a pesar de toda la transformación, a pesar de todo el bien que hacía, a pesar del perdón que recibiera, había algo que Eduardo nunca consiguió superar completamente: la culpa. Todas las noches, antes de dormir, él se sentaba en el borde de la cama, tomaba la foto de doña Beatriz, que guardaba en la cabecera, una foto tomada antes del horror, donde ella sonreía dulcemente y susurraba: «Disculpa, abuela», todos los días. «Disculpa, yo sé que me perdonaste, yo sé que me amaste hasta el fin, pero yo nunca voy a perdonarme a mí mismo completamente. Y tal vez sea así que debe ser». La culpa se volvió su compañera permanente, no como punición autodestructiva, sino como recuerdo constante, recuerdo de que nuestras acciones tienen consecuencias que hacen eco por la eternidad, recuerdo de que personas no son descartables, recuerdo de que el tiempo con quien amamos es limitado y precioso, recuerdo de que segundas chances son dádivas sagradas que nunca deben ser desperdiciadas. Eduardo nunca se casó, nunca construyó familia propia. Dedica cada momento de su vida al centro, a los ancianos abandonados, a las familias quebradas, a los jóvenes perdidos. Él se volvió el padre, el abuelo, el amigo que muchos nunca tuvieron. Doña Olga, una señora de 87 años que frecuentaba el centro, diariamente dijo cierta vez: «Eduardo es un ángel.
Él cuida de mí mejor de lo que mis propios hijos. Cuando alguien elogiaba a Eduardo, él siempre respondía de la misma forma: no soy un ángel, soy un hombre que fue un demonio y está intentando pagar una deuda impagable. Cada persona que ayudo es una oración silenciosa de gratitud por la segunda chance que no merecí. 5 años tras su liberación, el Centro Casa Beatriz había crecido. Con donaciones y apoyo comunitario, se mudó para un edificio mayor. Atendía a más de 200 ancianos regularmente. Ofrecía dormitorio temporario para 15 habitantes de Midrecintes, calle ancianos, y tenía programas de resocialización para ex-presidiarios. Eduardo, ahora con 47 años, estaba en la oficina del centro cuando recibió una llamada inesperada. Era de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado, informando que él había sido indicado para un premio de servicio comunitario. Gracias, pero yo no puedo aceptar premios, respondió Eduardo educadamente. Yo no hago esto por reconocimiento, hago por deber. La funcionaria insistió. Señor Eduardo, su historia inspira miles. Su transformación necesita ser reconocida para mostrar que cambio es posible. Mi historia debería servir de alerta, no de inspiración. Yo destruí una vida. El hecho de estar intentando reconstruir no borra eso, respondió él firme. Él rechazó el premio, pero la indicación trajo más atención a su trabajo. Periodistas comenzaron a buscarlo. Documentalistas querían hacer películas sobre él. Él rechazó todo. Mi historia no es sobre mí, es sobre ella, sobre doña Beatriz y su fe inquebrantable, sobre el poder del perdón. Si ustedes quieren contar esa historia, cuenten la historia de ella, no la mía, decía él consistentemente. Esta es la verdadera humildad. Esta es la verdadera transformación. Da un like si fuiste tocado. Suscríbete y comparte para que ese mensaje de fe y redención alcance más corazones. 10 años tras su liberación, Eduardo estaba en el centro cuando una joven de Mindoneciento, aproximadamente 25 años, entró. Ella parecía nerviosa, mirando alrededor como si estuviera buscando algo específico. ¿Puedo ayudar?, preguntó Eduardo con su sonrisa gentil que ahora caracterizaba su rostro. La joven lo miró directamente. ¿Eres Eduardo Ferreira? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Laura. Mi abuela está siendo maltratada por mi tío. Él bebe, gasta el dinero de ella, grita con ella. Yo vi en internet su historia y yo pensé que tal vez usted pudiera ayudarme. Tal vez usted supiera qué hacer. Eduardo sintió como si hubiera recibido un golpe. Por un momento fue transportado de vuelta 15 años, viéndose a sí mismo, viendo lo que fue capaz de hacer. Entonces respiró profundo y se arrodilló para quedar en la altura de los ojos de la joven. Hiciste la cosa correcta viniendo aquí. Vamos a ayudar a tu abuela. Yo prometo, ninguna abuela va a sufrir en mis manos, ni siquiera indirectamente. Dame la dirección. Aquel mismo día, Eduardo accionó asistentes sociales, autoridades competentes y garantizó que la abuela de Laura fuera removida de la situación de riesgo. Él personalmente fue hasta la casa, conversó con el tío violento y con su presencia intimidadora de alguien que conocía las profundidades del mal, consiguió hacer al hombre entender la gravedad de sus acciones. Yo sé exactamente lo que eres, dijo Eduardo al hombre, mirándolo con intensidad. Yo fui tú, peor que tú, y puedo decirte para dónde ese camino lleva, para un infierno que creas con tus propias manos. Cambia ahora, mientras aún hay tiempo, busca ayuda, porque si lastimas a esa señora, yo personalmente voy a garantizar que enfrentes toda la fuerza de la ley. El tío, viendo algo en los ojos de Eduardo, tal vez el reconocimiento de alguien que realmente conocía aquella oscuridad, concordó en buscar tratamiento para el alcoholismo y terapia. Aquel caso se volvió uno de los muchos. Eduardo desarrolló una red de protección a ancianos, trabajando con autoridades, asistentes sociales, abogados voluntarios. Él se volvió una voz poderosa en la defensa de aquellos que no podían defenderse. Cierta vez, un reportero que consiguió convencerlo a dar una entrevista rápida preguntó: Eduardo, salvaste decenas de ancianos de situaciones de abuso. ¿No crees que ya pagaste tu deuda? Eduardo respondió sin dudar: una deuda como la mía nunca es totalmente pagada. Doña Beatriz pasó 5 meses encadenada por mi causa. 5 meses de infierno. Yo puedo pasar 50 años ayudando personas y aún así no sería suficiente.
Pero no es sobre pagar la deuda, es sobre honrar la memoria de ella. Es sobre hacer con que su sufrimiento tenga significado. ¿Te arrepientes todos los días?, preguntó el reportero. Cada segundo de cada día, respondió Eduardo, su voz cargada de una tristeza profunda que nunca desaparecería completamente. El arrepentimiento no tiene fin, pero el arrepentimiento verdadero también no paraliza. Él moviliza, él transforma, él te fuerza a ser mejor a cada día. El arrepentimiento verdadero genera acción, no paralización. Si estás aprendiendo con esta historia, da un like, suscríbete y protege a tu familia compartiendo este poderoso mensaje. 15 años tras su liberación, Eduardo estaba ahora con 52 años, su cabello completamente blanco, rostro marcado no apenas por las cicatrices físicas de la prisión, sino por las líneas profundas de quien carga un peso inmenso con dignidad. Él continuaba su trabajo incansable en el centro Casa Beatriz. Aquel día específico, él estaba en el cementerio, como hacía toda semana, visitando el túmulo de doña Beatriz. Él siempre traía flores frescas, limpiaba la lápida con cuidado y pasaba una hora conversando con ella como si aún estuviera viva. Abuela, esta semana ayudamos más 8 ancianos. Uno de ellos, señor Antonio, estaba viviendo en condiciones terribles. La hija de él robaba su pensión. Él me acordó mucho de usted. Conseguimos sacarlo de allá y ahora él vive en el centro. Él sonríe de nuevo, abuela. Él sonríe. Eduardo limpió una lágrima. Yo sé que diría que está orgullosa. Yo sé que me perdonó. Pero a veces, abuela, a veces la culpa aún me aplasta. Yo despierto a mitad de la noche, viéndola en aquel sótano, viendo sus manos extendidas, oyendo sus gritos ahogados. Y me pregunto cómo conseguí ser tan cruel. Él tocó la piedra fría de la lápida, pero entonces yo recuerdo de sus palabras en la carta. Usa esa segunda chance para algo mayor. Y yo intento, abuela, todo día yo intento. Ni siempre consigo. A veces fallo, a veces la oscuridad amenaza volver, pero yo lucho porque usted merece esa lucha. Una voz detrás de él lo hizo girarse. Era Carmen, que también visitaba regularmente el túmulo de doña Beatriz. «Estás aquí de nuevo», ella dijo con una sonrisa gentil. A lo largo de los años, Carmen y Eduardo habían desarrollado una relación de respeto mutuo, casi una amistad excitante. «Toda semana sin falta», respondió Eduardo. «Es lo mínimo que puedo hacer». Carmen se arrodilló al lado de él. «Eduardo, ¿sabes lo que ella diría si pudiera verte ahora? Que aún no es suficiente», respondió él con una sonrisa triste. «No», Carmen balanceó la cabeza. «Ella diría, mi muchacho, encontraste el camino de vuelta. Ahora vive, no apenas existas, no apenas hagas penitencia. Vive con alegría, porque alegría honra la vida que ella vivió, no tristeza perpetua». Eduardo consideró las palabras. «Pero ¿cómo puedo tener alegría sabiendo lo que hice?» Porque alegría no significa olvido, significa esperanza. Esperanza de que hasta las cosas más quebradas pueden ser remontadas. Eres la prueba viva de eso, Eduardo. Eras un hombre quebrado y te remontaste. Aún hay grietas. Siempre habrá, pero eres más fuerte ahora, exactamente por haber sido quebrado. Aquellas palabras quedaron con Eduardo. En los días siguientes, él reflejó profundamente sobre ellas. ¿Será que doña Beatriz realmente gustaría que él pasara el resto de la vida en perpetua tristeza? ¿O ella gustaría que él encontrara alguna paz, alguna alegría en hacer el bien? Él nunca encontró una respuesta definitiva. La culpa permaneció como una marca permanente en su alma, pero él aprendió a cargarla diferente, no como un peso que lo paraliza, sino como un recuerdo que lo impulsa. La redención no significa olvidar el pasado, significa aprender con él. Si esta historia te tocó, da un like. Suscríbete para recibir más mensajes de fe, perdón y transformación. Hoy, 20 años tras su liberación de la prisión, Eduardo tiene 57 años. El centro Casa Beatriz expandió para 3 localidades diferentes, atiende más de 1000 ancianos regularmente y entrena voluntarios en todo el estado sobre protección y cuidado de ancianos. Eduardo nunca paró de trabajar, nunca paró de arrepentirse, nunca paró de hacer penitencia voluntaria, pero él también aprendió lentamente a aceptar que su transformación tiene valor, que su vida ahora tiene propósito, que el perdón que recibió no fue desperdiciado. Él mantiene la foto de doña Beatriz en su oficina, mira para ella todos los días y todos los días susurra las
Mismas palabras. Gracias por el perdón que no merecí. Voy a intentar ser digno de él hasta mi último suspiro. La culpa nunca desapareció completamente. Probablemente nunca desaparecerá. Ella es como una cicatriz profunda que duele cuando el tiempo cambia, cuando memorias resurgen, cuando él ve a un anciano maltratado y se acuerda de lo que fue capaz de hacer. Pero Eduardo aprendió que cargar culpa y vivir en culpa son cosas diferentes. Él carga la culpa como responsabilidad, como recuerdo constante de nunca volver a ser quien fue, pero no vive más en la culpa como una prisión, porque doña Beatriz no lo perdonó para que él viviera en otra prisión. Esta vez, una prisión mental. Ella lo perdonó para que él viviera libre e hiciera el bien. La historia de Eduardo y doña Beatriz circula hasta hoy como ejemplo de dos verdades fundamentales que cambian vidas. La justicia divina siempre prevalece y el arrepentimiento verdadero, aunque no borre el pasado, puede transformar completamente el futuro. Doña Beatriz está en paz, su fe inquebrantable, habiendo sido recompensada no apenas con el rescate físico de aquel sótano, sino con la certeza absoluta de que aún en las tinieblas más profundas, Dios nunca la abandonó, ni por un segundo. Aquellas oraciones en el sótano oscuro no fueron en vano. Ellas no apenas la libertaron, sino también plantaron la semilla de la redención en el corazón del nieto. Eduardo continúa su penitencia voluntaria diaria, sabiendo que cargará la culpa hasta su último suspiro. Pero él también carga algo más precioso, la certeza de que fue perdonado por la única persona que realmente importaba. Y esa certeza, mezclada con la culpa permanente, crea un hombre único, alguien que dedica cada momento a hacer el bien, no para aliviar su conciencia, sino para honrar la memoria de la mujer que amó incondicionalmente hasta el fin. Recientemente, en una plática para jóvenes en una escuela, un estudiante levantó la mano y preguntó: «Señor Eduardo, si pudiera volver en el tiempo, ¿qué diría al Eduardo de 20 años atrás?» Eduardo quedó en silencio por un largo momento, los ojos distantes claramente volviendo a aquel pasado sombrío. Entonces respondió con voz firme, pero emocionada: «Yo diría, valora a tu abuela mientras ella está viva. No importa cuánto dinero crees que necesitas, no importa cuán difícil tu vida parezca ser, nada, absolutamente nada, justifica lastimar a quien te ama. El dinero va a acabarse, los vicios van a destruirte, pero el amor incondicional de una abuela, eso es raro, eso es sagrado, eso es un regalo de Dios. Y cuando pierdes, sea por la muerte natural o por tu propia crueldad, pierdes para siempre, y esa pérdida va a doler todos los días por el resto de tu vida». Él miró directamente para los jóvenes. «No sean yo. Por favor, valoren a sus abuelos, sus padres, quien cuida de ustedes. Valoren hoy, abracen hoy, digan te amo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde, y tener que vivir con demasiado tarde es una sentencia perpetua que ningún juez puede dar, pero que te das a ti mismo». Muchos de los estudiantes lloraban. Algunos tomaron sus celulares inmediatamente para llamar a sus abuelos. La profesora responsable por la clase, también en lágrimas, agradeció a Eduardo por la honestidad brutal y necesaria. Este es el mensaje final. Valora a quien te ama hoy. Ahora. No esperes, no pospongas. Da un like si vas a abrazar a alguien que amas después de este video. Suscríbete y comparte para salvar familias de cometer errores irreparables. Que la historia de doña Beatriz nos enseñe sobre fe inquebrantable, sobre el poder sustentador de la oración, sobre la fuerza que viene de Dios en los momentos más oscuros, que nos muestre que, aún encadenados físicamente, podemos permanecer libres espiritualmente a través de la fe genuina. Que la historia de Eduardo nos alerte sobre las consecuencias devastadoras de la avaricia, de la crueldad y del egoísmo, pero también nos muestre que la transformación genuina es posible, que el arrepentimiento verdadero mueve montañas, que hasta almas perdidas pueden encontrar el camino de vuelta para la luz. Que nunca olvidemos, Dios todo lo ve. La justicia siempre viene, sea por los caminos de la ley humana o por los caminos misteriosos de la justicia divina. Y el perdón
aunque liberte tanto a quien perdona cuanto a quien es perdonado, no borra las cicatrices que nuestras elecciones dejan en nuestras almas. Eduardo vive cada día sabiendo que nunca podrá deshacerlo que hizo. Aquellos 5 meses y 7 días de tortura que infligió a la abuela son una marca permanente en su registro de vida, una deuda que nunca será totalmente pagada. Pero él también vive sabiendo que fue perdonado por ella, que su transformación tuvo significado, que su vida ahora salva otras vidas. Y tal vez al final sea eso lo que redención realmente significa. No el olvido del mal que hicimos, sino la transformación en algo que hace bien a pesar del mal que hicimos. No hay ausencia de culpa, sino la alquimia de transformar culpa en combustible para hacer el bien. No borrar el pasado, sino construir un futuro diferente sobre las ruinas de lo que fuimos. Eduardo nunca será libre de la culpa, nunca será libre de las memorias, nunca será libre del conocimiento de que llegó demasiado tarde para pedir perdón personalmente. Pero él es libre para escoger lo que hace con esa culpa, con esas memorias, con ese arrepentimiento profundo. Y él escogió honrar a doña Beatriz de la única forma que restó, viviendo la vida que ella creía que él podría vivir, siendo el hombre que ella siempre supo que estaba enterrado, bajo capas de vicios y malas elecciones, haciendo el bien que ella hacía naturalmente a través de la fe y del amor. Valora a quien te ama hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Esta no es apenas una historia, es una alerta, un llamado, una oportunidad de cambio. Deja tu like ahora, suscríbete y activa la campanita. Comenta amén. Si crees en la justicia divina, comenta. Voy a valorar a mis abuelos si esta historia te tocó. Comparte para proteger a tu familia y salvar otras familias. Al dar like y suscribirte, estás declarando a Dios que estás del lado del bien. Estás pidiendo protección divina para ti y tu familia. Estás diciendo que valoras a los ancianos, que respetas la vida, que crees en la justicia y en el perdón. Cada like es una oración. Cada suscripción es una declaración de fe. Cada compartido puede salvar una vida, puede alertar a alguien, puede transformar una familia. Dios te bendiga a ti y a todos los que compartirán este mensaje poderoso. Nunca es tarde para cambiar, pero puede ser demasiado tarde para pedir perdón. Vive sin arrepentimientos, ama sin límites, valora sin hesitación. Lecciones aprendidas de esta historia poderosa. Primera lección: el perdón verdadero liberta tanto a quien perdona como a quien es perdonado. Doña Beatriz nos enseñó que guardar rencor es encadenarse nuevamente, que el perdón es un acto de liberación personal antes que nada. Segunda lección: la fe inquebrantable puede sostenernos en los momentos más oscuros. Aún en el sótano, encadenada y sufriendo, doña Beatriz nunca perdió su conexión con Dios. Su fe fue su fortaleza cuando todo lo demás había sido quitado. Tercera lección: nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Eduardo pensó que podría escapar, que podría esconder su crimen, pero la justicia divina tiene su propio tiempo. Lo que hacemos en la oscuridad siempre sale a la luz. Cuarta lección: la transformación genuina es posible para cualquier persona. Eduardo era considerado un caso perdido, un monstruo sin redención. Pero su arrepentimiento verdadero y su decisión de cambiar probaron que nadie está más allá de la posibilidad de redención. Quinta lección: el amor incondicional no tiene límites. Doña Beatriz amó a su nieto aún cuando él la torturaba. Ese amor fue más fuerte que las cadenas, más duradero que el sufrimiento, más poderoso que la muerte misma. Sexta lección: valora a quienes amas hoy, no mañana. Eduardo llegó demasiado tarde para mirar en los ojos de su abuela y pedir perdón personalmente. Esa es una herida que nunca sanará completamente. No esperes para decir te amo, para abrazar, para valorar. Séptima lección: la culpa puede ser transformada en propósito. Eduardo podría haber dejado que la culpa lo destruyera completamente. En vez de eso, la transformó en combustible para hacer el bien, para proteger a otros ancianos, para evitar que otros cometan sus mismos errores. Octava lección: el arrepentimiento verdadero genera acción, no solo palabras. Eduardo no solo dijo que lo sentía, él dedicó su vida entera a probar su arrepentimiento a través de acciones concretas que ayudan a los más
vulnerables. Novena lección. Dios nunca abandona a sus hijos. Aún en el lugar más oscuro, en la situación más desesperada, Dios estaba con doña Beatriz. Él orquestó su rescate de manera milagrosa, probando que nunca estamos solos cuando tenemos fe. Décima lección. Las segundas oportunidades son regalos sagrados que deben ser honrados. Eduardo recibió una segunda oportunidad que no merecía. En vez de desperdiciarla, la usa cada día para honrar la memoria de quien se la dio. Si estas lecciones tocaron tu corazón, si esta historia cambió algo en ti, si vas a valorar más a tus seres queridos después de escuchar esto, déjanos tu like ahora mismo. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para continuar recibiendo historias que transforman vidas y fortalecen la fe. Comenta F si escuchaste hasta aquí y crees en el poder del perdón y la redención. Comenta de qué país nos estás escuchando y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla. Tu comentario, tu like, tu suscripción no son solo estadísticas. Son declaraciones de que crees en el bien, que valoras la vida, que confías en que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Que Dios te bendiga abundantemente por haber llegado hasta aquí. Que esta historia te acompañe y te recuerde cada día valorar a quienes amas, vivir con propósito y nunca subestimar el poder de la fe y del perdón. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Fin.